ahora sí vamos a dar inicio a la clase esperando que entre. Hay otro más que entra con Catalina Lagos, que aparece un joven, otra vez está en ustedes Sí, tienen la profe, sala. sí se lo envié como a 4 compañeros Ya, pues, bueno, para que se metan a la clase, pero no sabía que iban a entrar con mi nombre. sí, pues, que toman tu link. Entonces, como tú Ah, ya ya. hiciste la inscripción, Ujú. cuando tú hiciste la inscripción, quedó ese link tomado, después tú envías ese link y todos se cuelgan van a entrar con tu nombre. Entonces, por lo Ah, mismo, ellos ya. tienen que ingresar al aula y en el aula yo subo eh, la información de la reunión, ¿eh? Ya, profe. Porque si no pueden plagiar su identidad y no sé, pues hacen cualquier cosa en esta clase o en otra clase bueno, imagínense que alguien entra solamente sin foto y agarra a garabato a un profesor, van a pensar que es usted. Sí, toda la razón. Sí, tenga cuidado con eso. ¿Ah? Ya, profe. Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase que, que nos toca hoy día, es conocer, ¿ya? Distintos tipos de desgastes presentes en equipos y sistemas mineros, ¿ya? Tal como lo habíamos hecho anteriormente con el desgaste, ¿ya?, abrasivo, que era una partícula, ¿ya?, dura que se enfrentaba a superficies más blandas y conllevaba de que ésta la empezaba a desgastar y generaba surcos dentro de la superficie, ¿ya?, porque se incrustaba estas partículas en esta superficie más blanda, provocando una serie de problemas de desgaste, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a revisar el desgaste adhesivo, adhesivo como un pegamento, ¿sí? Si lo podemos ver desde ahí, ¿eh? Entonces, el tipo de desgaste adhesivo, ¿eh?, se da a diferencia del abrasivo, que eran con materiales diferentes. Aquí eh, adhesivo, el desgaste adhesivo, ¿eh?, tiene que ver más con la afinidad que tienen dos materiales, ¿ya? Estos materiales, al tener afinidad, ellos pueden ser soldados entre ellos, ¿ya? Nosotros podemos generar una soldadura con dos materiales, soldadura, ¿ya?, con dos materiales, ¿ya?, que no tienen por qué ser totalmente iguales, ¿ya?, no tienen por qué ser totalmente iguales, pueden ser parecidos, ¿ya?, y tienen que tener afinidad, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con estos dos materiales? Entre ellos tienen afinidad, ¿ya?, y por lo mismo, al tener esta afinidad, ellos se pueden transferir moléculas entre ellos, ¿ya? Y esta transferencia de moléculas, ¿ya?, por ejemplo, esta es la superficie 1 y acá abajo es la superficie 2, tal como le indiqué la clase hace como 2 semanas atrás, la superficie 1, por ejemplo, por más que uno la vea totalmente lisa, ¿ya?, no lo es, tiene picos, tiene valles, ¿ya?, eh, en su superficie, y a eso obviamente nosotros le llamamos la rugosidad, ¿ya?, que tienen la superficie. Entonces, este va a ser la superficie 2, y acá tenemos la superficie 1. La superficie 1 tiene un movimiento hacia la derecha, ¿ya?, y la superficie 2 puede tener un movimiento hacia la izquierda o puede estar estático, ¿ya? Entonces, al haber afinidad entre ellos, ¿ya?, al haber afinidad entre ellos, entre este elemento y ese elemento, ¿ya?, estos dos picos de la superficie, ¿ya?, se van a encontrar, porque si yo no tengo en este sector, ¿ya?, un, un buen sistema, ¿ya?, si yo no tengo un buen sistema de lubricación,
si yo no tengo un buen sistema de lubricación acá, lubricación, por ejemplo, si estamos trabajando con una lubricación de capa límite, ¿ah? Estos dos elementos se van a encontrar, ¿ah? Y al generarse este contacto y al tener poca lubricación, ¿ah? Se va a generar temperaturas, una alta temperatura, ¿ah? Y la soldadura, ¿ah? Es un proceso de fusión, ¿ah? Que que se genera a través de temperatura, ¿ah? A través de la temperatura yo puedo unir dos elementos. Por ejemplo, cuando a nosotros nos hablan de soldadura, probablemente nos viene a la mente cuando un trabajador quiere unir dos placas, ¿ya? Dos placas mediante un electrodo. Ahí están las dos placas, ¿ya? Nosotros queremos unir estas dos plaquitas de acero, por ejemplo. Estas dos placas son de acero, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar un electrodo, ¿no? Un electrodo, ¿no? Un electrodo, ¿ya? Ese electrodo está acá conectado con unas pinzas. Esas pinzas, ¿ya? Le dan el amperaje correspondiente, ¿ya? Y está conectado acá a un circuito, ¿ya? En donde este electrodo, al acercarse a estas placas, ¿por qué? Porque acá usted tiene unas pinzas también, que está conectado este metal, ¿ah? Entonces, acá va a estar la máquina soldadora, más o menos, ¿ah? Generando, ¿ah? Un circuito, ¿ah? Que en este caso está cerrado, ¿ah? ¿Por qué está cerrado? Porque no hay conexión entre el electrodo y esta placa, ¿ah? Lo que el sistema quiere de alguna manera, ¿ah? Hacer esta especie de unión del circuito. Por ende, cuando nos acercamos, ¿ah? Se va a generar esta especie nos vamos a pegar acá, con el electrodo nos vamos a pegar el material, vamos a cerrar el circuito, pero después nos vamos a alejar, ¿ah? Y al alejarnos, vamos a hacer un cortocircuito y se va a generar un arco, ¿ah? Ese arco, ¿ah? Genera mucha temperatura, ¿ah? Genera mucha temperatura suficiente para fundir tanto el electrodo, ¿ah? Que el electrodo que nosotros no vemos el núcleo, ¿ah? El núcleo es de algún metal y está revestido con un revestimiento tanto que le va a dar propiedades a la soldadura y también va a generar una nube protectora para que el oxígeno, el cloro, el hidrógeno, el nitrógeno que está presente en la atmósfera no entre a este proceso de soldadura, ¿ah? Entonces, cuando se genera este arco, se empieza a fundir este metal de aporte, ¿ya? Pero también se empiezan a fundir el metal base, estos dos metales base, ¿ya? Y al fundirse, usted va a seguir de largo y esta parte que se fundió hace 3 segundos se empieza a solidificar. Se empieza a solidificar y usted sigue avanzando por acá. Usted ya va por acá y esta parte ya se solidificó y además generó una costrita, ¿ah? Esa costra es de alguna manera protege a tu cordón de soldadura frente al ataque de la atmósfera. Entonces uno sigue soldando hasta que termina, une estas dos placas. Después de un tiempo sacamos esa costra que dejamos como escoria, ¿ah? De la soldadura, ¿no? Eh, de todas maneras, no tenemos que sacarla de inmediato, tenemos que dejar que se enfríe la soldadura, ¿ah? Que se solidifique, porque recuerda que aquí está licuado, ¿ah? Es solamente líquido cuando yo voy avanzando con mi electrodo, ¿ah? A esto le vamos a llamar una soldadura con aporte de material, ¿ah? Pero existe otro tipo de soldadura, ¿ah?
existe otro tipo de soldadura que no tiene por qué entregar aporte. ¿Ya? Esta soldadura, por ejemplo, me imagino que han escuchado la soldadura TIG. ¿Ya? La soldadura TIG tiene su definición de la palabra tucteno inner gas. ¿Ya? Y tucteno, ¿ya? Tucteno es el electrodo. El electrodo en este caso es de tucteno. ¿Ya? Y ese electrodo de tucteno no se funde, no se funde. ¿Ya? Así es el tucteno. ¿Ya? Esta es la pistola que utilizamos. Además, se inyecta a la fuerza, se inyecta aire, ¿no? O sea, disculpen, un gas inerte que interiormente pasa por la toera y llega a estos puntos para generar nuevamente que el aire que está acá presente afuera, en la atmósfera, no entre al proceso de soldadura. ¿Ya? Entonces, el tucteno, el tucteno, ¿ya? El tucteno, que es este elemento que es un electrodo, ¿ya? Que no se va a fundir, al acercarse nuevamente a la placa, va a generar un arco, porque también tiene la conexión eléctrica y todo igual que el anterior, solamente que aquí este electrodo de tucteno genera este arco y genera el arco con estas placas y hace que aumente la temperatura y estas dos placas se empiezan a fundir. Y como tienen afinidad entre ellas, se funden, ¿ah? Y se unen. Y yo voy avanzando con mi electrodo de tucteno hacia acá, y mientras que yo voy avanzando, allá se va solidificando, ¿ah? Y queda una soldadura mucho más elegante, por decirlo de alguna manera, que el arco manual. ¿Ya? Por ejemplo, si usted viera una bicicleta, las bicicletas no utilizan arco manual, normalmente utilizan TIC para soldar los elementos de la bicicleta, ¿ya? Porque te entrega una soldadura con mejor acabado. En síntesis, este material, si no tuviese afinidad con este material, ¿ya? Y hay cálculo asociado para saber la afinidad de los materiales para soldar, ¿ya? Si no tuviesen afinidad, no podría existir este proceso de soldadura. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera soldar cobre con un acero, probablemente voy a decir, mira que me quedó bien, y a la primera que lo levante se va a fracturar esto y se van a separar, ¿eh? Porque no tienen afinidad. ¿Ah? Entonces, esto, sobre todo, lo que pasó aquí con la TIC, ¿ah? Que si se dio cuenta, nosotros no tuvimos que aportar material, ¿ah? Aunque cuidado, que también existe el TIC, que yo le agrego una barrita de plata, de aluminio, lo que fuese, y le voy aportando material. Pero en este caso no voy a aportar material. ¿Ah? El TIC, que no estoy aportando material, es muy parecido a lo que yo les quiero explicar ahora. ¿Ah? Entonces, como la lubricación es baja, ¿ah? Como la lubricación es deficiente, al unir esta superficie con esta superficie, ¿ya? Y generarse el contacto entre estas dos puntas, ¿ah? Al generarse el contacto entre esas dos puntas, se va a generar entonces una microsoldadura. ¿Por qué se genera una microsoldadura? Porque al toparse se generó una alta temperatura localizada en estos puntos aquí. Ahí se generó la microsoldadura, donde estoy rayando en este instante. ¿Ya? Se genera la microsoldadura ahí. ¿Ya? Eh, la lubricación fue ineficiente. ¿Ya? Se generó esta alta temperatura, se generó esta microsoldadura, le llamamos microsoldadura, ¿ya? Debido a que son soldaduras muy, muy pequeñitas, entre picos de la superficie, y al seguir el movimiento, ¿ya?
esta superficie va a seguir el movimiento tal como lo habíamos indicado acá, ¿ya? Va a seguir su movimiento, se va a fracturar, ¿ya? De alguna manera alguna de las dos puntas, pudiendo ser en esta zona la fractura o en esta zona la fractura, ¿ya? Va a depender, recuerde que no tienen por qué ser iguales los materiales, pero pueden ser parecidos, pueden tener afinidad. Si este tiene mejor resistencia a la superficie 1, obviamente este se va a cortar. O si el área, la sección transversal de esta punta es menor, esta se va a cortar, ¿ya? Entonces ahí, independiente cuál se corte, una de las dos se va a cortar. ¿Por qué? La superficie va a seguir su movimiento, ¿eh? No lo va a detener. Entonces acá, esta superficie se generó ese desprendimiento de la superficie, ¿eh? Lo malo de todo esto también que más allá, esta superficie que está arriba, se puede encontrar con otra y se van a volver a unir y en algún momento esto, ¿eh? Se puede fracturar acá y finalmente esta partícula que nosotros estamos viendo que acá esta partícula que estoy pintando, que vamos a pintar de negrito, ¿ya? Toda esa partícula en algún momento se podría fracturar y esa partícula, ¿por qué la pinté negro? Porque recuerda la semana anterior cuando hablamos de desgaste abrasivo, hablábamos de esa partícula que la había pintado negra, que era la que andaba dejando el desastre por los sistemas. Esa partícula se puede fracturar y puede quedar acá, dando vuelta en el sistema. Y esa partícula se va a ir a otros sectores y esa partícula va a provocar entonces un desgaste no adhesivo, sino abrasivo, porque ya se va a soltar. Se soltó debido a que esta superficie volvió a toparse con otra y en donde ya se fracturó, ¿eh? Entonces, la diferencia entre el desgaste abrasivo que está dada por esa partícula, ¿ya? En comparación con el desgaste adhesivo, en donde esta partícula que estoy indicando acá probablemente nació de este proceso de microsoldadura, no solamente de uno, sino que de varios, porque este sistema después tocó acá, después chocó acá, hasta que al final se desgarró un trozo de este elemento y quedó dando vuelta ahí en el sistema, ¿ya? Entonces, ¿ya? Tal como indica acá, existen buenas y malas combinaciones de metales y también buenos y malos lubricantes, ¿ah? Ahora, antes de eso, antes de hablar de eso, como les comenté, nosotros queremos tener todo este sector de nuestra superficie que he dibujado con la superficie que está acá, nos encantaría que estuviese lubricado, pero no basta con lubricar solamente y no basta con tener lubricante, ¿ya? Porque aquí yo puedo decir, voy a dejar lubricante, y listo, ¿ah? No, pues hay que también tener el lubricante a una baja temperatura. Qué importante tener una baja temperatura, ¿ya? Porque el lubricante, además de ir arrastrando las partículas que están acá, ¿ya? Esa partícula negrita que habíamos indicado que se iba a transformar en una partícula abrasiva, ¿ya? También tenemos que tener la temperatura, ¿ya? Baja del lubricante con el fin de que sea capaz de ir enfriando la superficie al lubricar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en equipos, ¿ya? Sobre todo en equipos mineros, usted no va a tener solamente radiadores que van a enfriar el refrigerante de el líquido refrigerante del motor, ¿ya? No va a tener solamente radiadores asociados al aire acondicionado de la cabina del operador, sino que también va a tener radiadores de aceite, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función de esos radiadores de aceite? Enfriar, enfriar el aceite, ¿ya? Es necesario enfriar el aceite porque el aceite va a ser después el que va a venir por acá y va a, mediante un proceso de transferencia de calor, ¿ya? Va a quitar calor a la superficie, ¿ya? Este se va a llevar el calor porque usted va a seguir
llevando el aceite, ¿ya?, para que haga su proceso, para que después de este proceso de que lubricó, pase a la bomba o de aquí se va al estanque, del estanque lo vamos a sacar a una bomba, de la bomba lo vamos a pasar por un filtro, de ese filtro lo vamos a pasar por un radiador para enfriarlo, y luego de ese enfriamiento lo vamos a volver a pasar acá para que vuelva a lubricar, ¿ya? Entonces, el camino que va a recorrer este aceite va a ser por varios elementos, no solamente la bomba, el estanque y, y los filtros, sino que vamos a pasarlos por otro elemento que a medida que vamos avanzando en el curso, ¿ya?, vamos a estar hablando de otros elementos que usamos para que el aceite no vaya a perder sus propiedades, ¿ya? Es más, desde las alturas que debería tener las cañerías que llega el aceite al estanque, también se tiene que uno preocupar. Entonces, la idea del aceite es mantener una temperatura estable de del aceite, ¿no? Entonces, como habíamos indicado anteriormente, existen buenas y malas combinaciones de metales y también buenos y malos lubricantes en una aplicación dada. La situación ideal es que el lubricante logre completa separación, ¿ya? La idea es que el lubricante, ¿ya?, logre una completa separación entre las dos partes de las dos superficies metálicas. La idea, tal como indica acá, es que las dos superficies que usted tiene que lubricar, usted tiene que lubricar dos superficies, ¿ya?, estas dos superficies van a estar así, realmente, ¿ya? Pero aquí, ¿qué te dice? Que la idea de esta lubricación sea que el aceite logre la separación de estas dos superficies. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Ya? Mediante sistemas de bombeo de aceite que vayan generando presión en la superficie. Porque si yo genero presión en la superficie, ¿ya?, una presión positiva aquí, una presión positiva, voy a hacer que esa misma presión, ¿ya?, esa misma presión sea capaz de separar estas dos superficies, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, eh, los, los, mm, los equipos que tienen motores, ¿ya?, que tienen motores, eh, este motor va a tener un eje, ¿ya? Vamos a pensar que este va a ser el eje de nuestro motor, ¿ya? Ese motor, su eje no está en voladizo, sino que está apoyado en un cojinete, ¿ya? Entonces, el, el eje está descansando de esta manera cuando está detenido, ¿ya? Sé que aquí se ve mucha separación, pero realmente no es tanta, pero sí existe, ¿ya? Entonces, para, obviamente, explicarle de mejor forma, ¿ya? Imagínese, imagínese si usted llegase temprano, ¿ya?, echa a andar el motor, el cigüeñal va a girar y va a hacer que esto, ¿ya?, gire, ahí, el motor va a girar. Mire el contacto que va a haber acá entre metal y metal. Y yo puedo decir, ¿saben qué? Hay aceite. Vamos a pintar acá. Vamos a decir que este elemento, ¿ya?, está entre el eje y ese cojinete, que de alguna manera está ahí apoyado con el buje, ¿ya?, que son sistemas para disminuir el roce, ¿ya? Entonces, para los que puedan tener alguna duda, va a estar así. Y aquí va a estar aquí va a estar, ¿ya? Tut, tut. Y hacia allá atrás está nuestro motor, ¿ya? Entonces, este es el eje que yo veo. Entonces aquí voy a poner una chumacera que es una especie como de pitutito en donde yo voy a inyectar grasa, ¿ya? Yo puedo inyectar grasa de forma manual, ¿ya?
todos los días voy a inyectar un poco de grasa porque con el movimiento la grasa se va a ir saliendo. Esto está sellado, ¿ya? Esto está sellado. Esto nosotros no lo veríamos. Yo estoy haciendo un corte acá, ¿no? de este elemento, ¿no? Entonces aquí tiene el pitutito donde usted le va a alimentar con grasa o aceite, ¿no? El elemento está quieto. Entonces, como está descansando, el peso de este eje hizo que el eje estuviese descansando acá abajo. Si usted echa a andar este sistema, va a empezar a funcionar. Imagínense el desgaste que va a haber acá. Acá arriba nada, pero el desgaste que va a haber acá va a ser muy, muy alto entre superficie y superficie, porque va a haber un desgaste adhesivo alto, van a generarse puntos de calor, por ende van a haber microsoldaduras. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a generar un sistema, ¿ya? Vamos a conectar acá una manguera y vamos a poner una presión, turururu, y vamos a poner una bomba de aceite, ¿ya? Una bomba de aceite que cuando el chofer, el operador, de conexión a la chapa, como cuando uno va a dar conexión a la chapa del automóvil, ¿ya? Cuando uno empieza tiene que pasar por etapas, ¿ya? Como que prendo hasta un momento, veo que se prendieron las luces, después le doy arranque con la chapa para darle eh, vida ahí al motor de partida, darle el inicio. En cambio, estos motores, que son mucho más grandes, ¿ya? Son mucho más grandes, ¿ya? Él va a ir a buscar aceite, ¿ya? A un estanque, va a llevar este caudal de aceite acá y va a generar ya mucha presión positiva, y tal como vimos la vez pasada, cuando tengo presiones, ¿ya? Eh, en cualquier punto que yo mida la presión, si yo mido la presión, por ejemplo, en este punto, en la misma presión que está aquí, en la misma presión que está aquí, en la misma presión que está aquí, y debería ser la misma presión que está acá abajo. Entonces, al generar esta presión, ¿ya? El sistema, ¿qué va a hacer? El sistema se va a levantar, ¿ya? Entonces voy a borrar aquí S, ¿ya? Y ahora, con esa presión positiva, ¿ya? El eje no me quedó tan bonito, no me quedó tan preciso. Tiene que ser más allá. Aquí ahora lo tomo. Ahí está. Ahora, con presión, el sistema se levantó, ¿ya? La presión que nosotros generamos con esta bomba, ¿ya? Con esta bomba, se genera por todos lados, ¿ya? Hace que, de alguna forma, este eje esté suspendido, ¿ya? Es casi como estos trenes japoneses de alta velocidad que mediante magnetismo los separan los rieles. Aquí no es magnetismo, sino que es la presión del aceite. Y a esta le llamamos bomba de prelude, ¿ya? Que existe en los equipos, ¿ya? De equipos mineros, ¿ya? Tienen, casi todos los equipos mineros tienen bombas de prelude, ¿ya? Y es con el fin de inyectar presión al aceite, generar esta suspensión del eje, ¿ya? Mediante la inyección de presiones de aceite, tal como se aprecia acá. Entonces, cuando el chofer, ¿ya? Va con su llave, ¿ya? Va con su llave. Entonces aquí sale 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Él gira la llave, va a estar en el 1, en el 2 y en el 3 da con contacto eléctrico, activa las baterías, ¿ya? Activa las baterías. ¿Ya? Ya cuando está en el punto 4, como ya tenemos energía eléctrica, porque las baterías ya le dimos el contacto, aquí en el punto 4 le da la señal a la bomba de prelude, la bomba de prelude empieza a funcionar y luego te va a dar la opción
para que pase al punto 5. ¿Ya? Si esto no se ha alimentado, no va a tener la posibilidad de girar ya tu llave para llegar al punto 5, que en el punto 5 ya le damos el arranque a nuestro motor. ¿Ya? Y por lo mismo, cuando este elemento empiece a girar, ¿ya? Al igual que delante, empieza a girar sentido horario nuestro eje, ya no va a estar tocando ninguna superficie. ¿Ya? Va a estar tocando solamente aceite. ¿Ya? Ahora, ese giro y ese constante va a hacer que el aceite, ¿ya? Porque lo que está haciendo ahí usted es que el aceite, gracias a su viscosidad, ¿ya? Que tiene el aceite, que de alguna manera es la capacidad que tiene para soportar esfuerzos de corte, ¿ya? Esa viscosidad, al generar esta fricción entre metal y aceite, de igual manera nosotros generamos temperatura. ¿Ya? Por ende, igual tenemos que estar enfriando este aceite, y aquí le ponemos otro elemento, un radiador, ¿ya? Un radiador para estar enfriando este aceite constantemente. ¿Ya? Entonces, la prevención del desgaste adhesivo usualmente puede ser lograda mediante el uso de uno o todos los siguientes métodos. Debido a que el desgaste adhesivo es causado por temperaturas elevadas localizadas, el lubricante debe mantenerse relativamente frío. Esta es la razón por el uso de enfriadores en las transmisiones de carros de carrera, ¿ah? Por ejemplo, ¿ah? Pero no vaya a creer que solamente en carros de carrera, en los equipos mineros eh, no hay prácticamente ningún equipo que no tenga un radiador con el fin de enfriar el aceite. ¿Ah? Obviamente, entre más baja la temperatura del aceite, más baja será la temperatura de la interfase. Y como la temperatura de la interfase, cuando hablamos de la temperatura de interfase, es la temperatura entre cuando chocan estas dos superficies en la interfase. ¿Ya? El contacto entre estas dos superficies, ¿ya? Va a ser más baja, va a ser de temperatura menor. ¿Ya? Al ser de temperatura menor, va a ser más difícil que se generen microsoldaduras. ¿Por qué? Porque la soldadura que necesitaba una alta temperatura. ¿Ya? Sí o sí necesito generar altas temperaturas para que exista soldadura. ¿Ya? Siempre que yo necesite soldar, necesito altas temperaturas, generar altas temperaturas, porque si no, no estoy soldando, estoy pegando. ¿Ya? Adheriendo, no sé, con cola fría. Yo para usar cola fría y pegar dos elementos no necesito temperatura, pero eso no es una soldadura. ¿No? Lo que me digan, profe, la soldadura líquida, ya, pero le llaman soldadura líquida, pero realmente es un simple pegamento. ¿No? No tan simple, más elaborado, pero no es el proceso de soldadura. Por ejemplo, algunos aviones en su carcasa se soldan mediante la fricción. ¿Ya? Hay un elemento que viene a unir las dos placas y gira rápidamente y va aplicando calor mediante ese proceso de fricción. ¿Ya? Aquí se puede apreciar entonces algunos elementos que se desgastan, ¿ya? Mediante ese desgaste adhesivo, generando microsoldadura, ¿ya? Microsoldadura como aparecen ahí. ¿Ya? Lo importante es que aquí tengamos sistemas de lubricación, y sistemas de lubricación hay diferentes tipos, de salpicadura. Por ejemplo, en los motores, el proceso de lubricación es mediante salpicadura. ¿No? ¿Qué significa esto? Que cuando baja el pistón, ¿no? Hace que baje la biela, y esa parte, cuando va empujando el cigüeñal, al chocar en el pozo que está en el cárter, que está lleno de aceite, hace que salte aceite para todos lados, y es el proceso de lubricación. Hay una infinidad de sistemas de lubricación que son solamente por salpicadura. Hay otros procesos que son mediante inyectores de aceite o de grasa, tal como lo vimos la semana pasada. ¿Ah? Em, hay siempre que poner atención, ¿ah?
a los elementos que, que están, por ejemplo, en nuestros equipos mineros. Aquí doy un ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, oh, no puedo mover esto ya. Este es el sistema de dirección. ¿Por qué? Porque muchas se tiende a confundir qué es el sistema hidráulico, ¿ya? El sistema hidráulico de un equipo, ¿ya? Eh, sirve como, por ejemplo, para mover estos neumáticos, ¿ya? Estos neumáticos que van a dar la dirección, ¿ya? Pero también voy a tener sistemas olehidráulicos que van a ser como esta bomba de preloop, que no es parte de este sistema, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que tener claro ahí qué es cada uno. Por ejemplo, nosotros aquí podemos apreciar, ¿ya? El cilindro de dirección. Aquí usted aprecia el cilindro de dirección. Aquí está el otro cilindro de dirección. Eh, Antiguamente los automóviles, ¿no? eran, la dirección era totalmente mecánica, por ende cuando tú querías doblar tenías que prácticamente salir con los brazos súper musculosos porque eran bastante duros, ¿no? Sobre todo si tenías un neumático sin aire. Después se fueron generando sistemas ya de asistencia, ¿ya? No son hidráulicos, hay autos que la dirección no es hidráulica, la gran mayoría no es hidráulica, es con asistencia hidráulica. Uno mueve el volante, ¿ya? Y lo que mueve es un sistema que va a ayudar a que se muevan los neumáticos por ayuda hidráulica, pero son asistidos de forma hidráulica. En cambio, estos camiones, la dirección es totalmente hidráulica, ¿ya? Porque aquí ni crea que el chofer, moviendo solamente este pequeño volante, va a tener la capacidad de mover, ¿ya? Estos neumáticos y con todo el peso que estamos hablando aquí, sobre los 400 toneladas entre la carga que lleva y el peso propio del equipo. Sería y, imaginar, irreal, irreal pensar que este chofer, ¿ya? Va a poder mover los neumáticos solamente con la fuerza que genera en el volante. Lo que hace acá es que mueve el volante y lo que mueve es una válvula, ¿ya? Y esa válvula hace que abra eh, la entrada para que circule aceite hidráulico para dar señal acá, o si gira para el otro lado va a generar aceite hidráulico a este cilindro hidráulico de acá, ¿ya? Entonces, cuando mueve el volante, va a mover acá una válvula de control que va a ser el que va a entregar el aceite a este cilindro. Por ende, este cilindro se va a expandir, ¿ah? Al expandirse va a mover esta oreja, esta es una orejita que tiene acá el sistema, que va a estar conectado con esta barra de dirección. Ambos neumáticos están conectados con esta barra de dirección, ¿ya? Al generarse en este punto la presión, va a hacer que esto gire hacia acá. Vamos a rayar acá un poquito, ¿ya? Al generar presión en este punto, va a llegar el aceite hidráulico, va a hacer que ese cilindro hidráulico salga, genere una fuerza, va a hacer que esto gire para acá. Al hacer este giro, el neumático ya no va a estar así en esta posición, sino que va a quedar ahí, o ahí, ¿ah? Y al hacer este giro, se va a traer consigo, ¿ah? Ve que este punto ya no va a estar acá, sino que va a estar por acá, va a traer esta barra de dirección para acá, y consecuentemente con ello, este neumático que estaba totalmente alineado, ahora va a estar así, al igual que su compañero, ¿ah? Entonces, ¿cómo funcionan los diferentes nombres primeros de aquello? Ya tenemos los cilindros de dirección, ¿ya? Que son los que se aprecian ahí en la figura, ¿ya? Tenemos el múltiple repartidor, que va a, de alguna manera, a aumentar el caudal, ¿ya? A el cilindro 1 o al cilindro 2, dependiendo lo que informe acá, ¿ya? Él va a generar un delta de aceite porque él va a abrir otra válvula. Esta es
específicamente el múltiple repartidor es una válvula que va a hacer ingreso de más presión hidráulica que viene de la bomba hidráulica que está alimentando todo el sistema. ¿No? Acá, este sistema no tiene tanta presión. Este sistema es un sistema hidráulico, pero solamente para el pilotaje. ¿No? Este pilotaje me va a servir para abrir otra válvula. De ahí esa válvula va a tener mucho más presión, que va a ser la encargada de generar estos movimientos de estos cilindros. ¿Ya? Un punto importante en estos sistemas es el acumulador, ¿ya?, de dirección. Imagínate que de alguna manera el sistema quede sin presión por la bomba falló. Nosotros tenemos que tener un aceite bajo presión para estar alimentando antes de que el chofer alcance a detener el equipo. Imagínense que la bomba falló. Significaría que no tendríamos gobernabilidad del equipo. Por ende, el equipo se iría a cualquier parte porque cuando el operador pise el freno, téngalo claro que estos camiones no van a frenar en 3 metros. Van a necesitar varios metros, más o menos unos 100 metros, ¿ya? O más de 100 metros, dependiendo de la velocidad que lleve, para poder detener esta gran masa. ¿Ya? Por lo mismo, estos equipos no tienen que andar. Imagínate, estos equipos anduviesen a 100 kilómetros por hora, detener esa mole a 100 kilómetros por hora, imposible. ¿Ya? Entonces ahí van a estar nuestros acumuladores de dirección. ¿Ya? Entonces ellos acumulan, de alguna manera, tienen un sistema de presión al interior que siempre van a estar ahí pendientes en caso de que pase algo para liberar la presión del sistema. El amplificador de flujo también con el fin de que cuando el repartidor dé el aviso de que se requiere que vaya mayor flujo al cilindro hidráulico izquierdo, ¿eh? Necesitamos más flujo de aceite, este va a mandar la señal y aquí el amplificador de flujo va a llenar más aceite y por ende al generar mayor cantidad de aceite generamos más presión, ¿eh? Porque el sistema lo va a restringir y va a empezar a aumentar la presión. ¿Eh? Un múltiple de sangría, un tanque hidráulico, ahí está la bomba que hay que tener el cuidado que les comentaba. En este caso, si la bomba llega a fallar, ¿ah? La bomba llega a fallar, tenemos nuestros elementos que van a estar con presión, pero no deberíamos funcionar, el equipo no debería funcionar si la bomba no está en buenas condiciones. ¿Ah? Obviamente necesitamos hacerle constante mantenimiento, ¿ah? Revisiones, ¿ah?, de este aceite, ¿ah? De este equipo y del aceite que utiliza. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, a este tanque de aceite, ¿ah?, este tanque hidráulico, nosotros es lo que yo les comentaba en algún momento, vamos a estar haciéndole diálisis, vamos a estar haciendo muestras de aceite, ¿ya?, porque tenemos que llevar el control del aceite que está utilizando. ¿Ya? De alguna manera es lo que alimenta, ¿ya?, la dirección del equipo. ¿Ya? Un filtro, ahí está el filtro, ¿ya?, ahí abajito se aprecia el filtro. ¿Ya? Eh, por ende, el aceite sale de la bomba hidráulica, ¿ya?, se va directamente al filtro y luego va a alimentar los sistemas. ¿Ya? Ahí está la válvula de control. ¿Ya? Ahí está la válvula de control que yo les digo que finalmente el chofer, cuando mueve el volante, no mueve esto. ¿Ya? No está relacionado lo que él gira con lo que está acá abajo. O sea, está relacionado indirectamente. ¿Ya? Pero el que está relacionado directamente es esa valvulita de control. Entonces, el chofer, al mover el volante hacia la izquierda, y a medida que va abriendo más, va girando cada vez más, abre más esta válvula para que mande la señal acá y por ende este elemento, ¿ya?, va a ser este múltiple repartidor, ¿ya?, va a ser el que va a mandatar que el amplificador de flujo alimente con mayor flujo a este cilindro hidráulico o a este cilindro hidráulico. Si el chofer mueve poquito esto, la válvula se va a abrir ínfimamente, se va a abrir al 10%.
Y eso significa que aquí le va a llegar la información que solamente necesitamos un 10% y por ende prácticamente quizás ni va a utilizar esto, con lo que tiene el sistema va a poder mover esto un poquito. ¿Ah? Y ya lo abre al 100%, ahí actúan todos los sistemas. ¿Ah? Ahí está la barra que une los dos neumáticos delanteros. Ahí están los dos neumáticos delanteros. Y ahí el brazo o oreja, como lo conocen también en la minería. ¿Ah? Entonces este brazo o esta oreja está anclada a toda la masa de los neumáticos delanteros, y cuando nosotros giramos para acá o para allá, se lleva el neumático para el giro. ¿Mm? Así es como funciona más o menos, ¿ah?, estos sistemas, y por ende el desgaste interno de manguera mediante elementos que están en constante desgaste abrasivo. ¿Ah? Una partícula abrasiva va a estar desgastando las mangueras hidráulicas. ¿Ah? Por ende, nosotros vamos a estar constantemente revisando el estado de estas mangueras. ¿Ah? Por lo mismo, hoy en día, los camiones, las palas, los equipos mineros de cerro, de terreno, de rajo o de subterráneo, no están menos de un mes sin una buena lavada, ¿ya? Porque en esas lavadas que se hace un baño al equipo, yo tengo la capacidad de ver y de hacer una buena inspección. Estos equipos van a llegar al trash shop a ser mantenidos, una mantención de las 200 horas, y vamos a estar revisándolas nos vamos a posicionar acá abajo, ¿ya? Si es que viene sin ningún problema, si es que no hay que sacar un neumático, ¿ya? De no ser así, nos vamos a meter por acá con una linterna, vamos a estar revisando si hay alguna fuga, ¿ya? Vamos a estar revisando el estado de manguera, ¿ya? Vamos a estar viendo el estado de las articulaciones. Mira aquí, en ese punto donde estoy posicionado yo ahora, ahí, ¿ya? Allá, esos son puntos en donde hay articulaciones. Ah, profesor, entonces ahí también necesita lubricación. Sí, ahí también necesita lubricación. ¿Y cómo lo lubricamos ahí? Con los inyectores de grasa. ¿Ya? Con los inyectores de grasa vamos a apuntar ahí, en todos los puntos donde hay articulaciones. ¿Ya? Esos inyectores de grasa que yo le había dicho que estaban acá atrás en el camión, que eran como 20 inyectores, los camiones acá también tienen por este lado como 4 o 3 inyectores, y por este otro lado como 3 o 4 inyectores que van a apuntar directamente a alimentar con grasa a estos puntos que yo les digo. ¿No? Entonces, ese es el tema del desgaste abrasivo y el desgaste adhesivo, para que tengan clara la diferenciación. ¿Ah? Ahora vamos a analizar, ¿ah?, lo que es la corrosión. Vamos a ver algunos tipos de corrosión, que también son procesos que hacen que se desgasten los equipos. ¿Ah? Eh, Y la lubricación también juega un rol fundamental en la corrosión. ¿Ah? También nosotros podríamos utilizar aceite eh, para aliviar el efecto que provoca la corrosión, ¿ya?, en, en los elementos metálicos. ¿Ah? Y un aceite por sí solo no va a lograr eso. ¿Ya? Si yo compro un aceite, digo, este aceite lo voy a usar para eh, prevenir la corrosión, olvídese, usted tiene que tener un aceite y tiene que buscar los aditivos. ¿Ya? Y en los aditivos va a buscar, este es el aceite, me pueden pasar la ficha del aceite, y empieza a leer y dice, tiene aditivo anticorrosión. ¿No? Antiarrumbre, por ejemplo. ¿Ya? El antiarrumbre es un aditivo que protege al acero de la corrosión. Alguien me puede decir, profe, tengo un aceite y dice que tiene aditivo antioxidante, ¿me sirve? Te va a servir que tengas antioxidante, pero no te va a proteger una placa metálica de acero. ¿Ya? Porque el aditivo antioxidante
son aditivos para proteger al aceite de la oxidación. El aceite también se oxida, ¿no? O sea, todo se oxida, ¿no? No hay nada que no se oxide, ¿no? El oro se va a oxidar igual, solamente que vaya a necesitar más años para que se oxide, pero va a llegar igual a un proceso de oxidación, y millones de años probablemente, ¿no? Como otros metales que se oxidan más rápidamente, ¿no? Pero en definitiva, un aceite con aditivos antioxidantes son aditivos que se preocupan de proteger al aceite de la oxidación. Si el aceite se oxida, hemos perdido el aceite, porque cambia su viscosidad, va a cambiar de inmediato el color, ¿ya? Cambia su acidez, ¿ya? Entonces, un tema importante que nosotros tenemos que hacernos cargo son los procesos de corrosión, ¿ya? Entonces, se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo la consiguiente desintegración del material en sus átomos constitutivos, por ende, se deterioran sus propiedades tanto físicas como químicas. Muchachos, corrosión no es lo mismo que oxidación, son muy parecidos. Es más, nosotros al estar respirando, de alguna manera los vamos a oxidar. Un vino se oxida, ¿ya? Pero los metales se corroen, o lo llamamos corrosión. Las características fundamentales de este fenómeno es que solo ocurre en presencia de un electrolito, ¿ya? Ocasionando regiones plenamente identificadas como las regiones anódicas y las catódicas. Las anódicas, ¿ya? Son las que se van a diluir, o sea, se van a oxidar, ¿ya? Aquí va a existir la disolución del metal en la zona anódica, y en las zonas catódicas, ¿ya? De alguna manera vamos a generar la inmunidad, la inmunidad de nuestro metal. Entonces, en un mismo elemento, nosotros podríamos tener tanto zona anódica como catódica. Por ejemplo, si yo tengo un fierro acá y yo genero ese fierro y lo doblo en frío, ¿ah? Lo voy a doblar en frío, aquí se van a generar zonas anódicas y aquí zonas catódicas. Estas son las zonas catódicas y ahí la zona anódica, ¿ah? Entonces, por consecuencia, aquí donde hay mayor concentración de esfuerzo, ¿ya? Los elementos van a tratar de irse de esta zona, ¿ah? Y los electrones, al tener ese movimiento, esos átomos constitutivos, ¿ya? Esto va a perder sus propiedades y vamos a tener un proceso de corrosión localizada en esos puntos, ¿ya? Una reacción de oxidación es una reacción anódica, ¿ya? En la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas, ¿ya? Por ende, de alguna manera, estas zonas catódicas empiezan a recibir electrones, ¿ya? Los electrones de la zona anódica, ¿ya? Como esta zona anódica pierde sus electrones, ¿ya? Por ende, se genera una disolución del metal en esa parte. Y en la parte catódica, ¿ya? Se genera entonces la inmunidad. Entonces, como habíamos comentado, en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones catódicas. En la región anódica se va a producir la disolución del metal, la corrosión, ¿eh? En la zona anódica se genera la corrosión y consecuentemente en la región catódica, la inmunidad del metal. Y ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de corrosión. Acá, por ejemplo, el tipo de corrosión por esfuerzo, ¿ya? Que se generan celdas de esfuerzo, ¿ya? Las celdas de esfuerzo se desarrollan cuando un metal contiene regiones con esfuerzos locales diferentes, ¿ya? ¿Qué son esfuerzos locales diferentes? Tal como les comenté, ustedes tienen un tubo y lo doblan en frío, se van a generar esfuerzos residuales en esos puntos, ¿ya? Y esos esfuerzos residuales va a hacer que haya una diferencia en el mismo elemento
con una zona que van a tener bajos esfuerzos residuales y otros que van a tener elevados esfuerzos residuales. ¿Ah? Estos esfuerzos residuales va a hacer que genere un movimiento de electrones de un punto a otro. ¿Ah? Es decir, la más alta energía actúa como ánodo, ¿eh? Y la menos energía actúa como cátodo. Como, como en esta zona donde doblamos los esfuerzos residuales son altos, aquí los esfuerzos residuales son altos, ¿no? Los electrones van a arrancar de esta zona y se va a transformar en una zona anódica. ¿Ya? Esta zona anódica va a ser la zona, en definitiva, que va a ser la que se va a empezar a corroer. ¿Por qué? Porque empieza a perder sus electrones. ¿Ya? Aquí se da cuenta que los electrones de fierro, ¿ya?, están yéndose a la zona catódicas. ¿Ya? Zonas catódicas. Y de ahí, de alguna manera, también, no sé si usted ha escuchado, los ánodos de sacrificio. ¿Ya? Los ánodos de sacrificio son elementos que yo voy a conectar, por ejemplo, en mi sistema, en el metal. Acá, por ejemplo, yo voy a poder conectar un ánodo de sacrificio que va a ser un ánodo de zinc. ¿Ya? Y ese zinc va a dar su vida por este elemento. Por ende, este ánodo de zinc va a entregar constantemente electrones a esta zona que está perdiendo electrones. ¿Ya? En un año, en 3 años, este ánodo de sacrificio va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va a corroer completamente. Pero si yo reviso el estado del espesor de cañería, va a estar intacto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque gracias al ánodo de sacrificio, estos electrones que fue perdiendo, el zinc le fue entregando otros electrones. ¿Ah? Entonces, siempre recuerde la zona catódica. ¿Ah? La zona catódica va a actuar, ¿ah?, como eh, elemento de inmunidad a la corrosión, y la zona anódica, ¿ah?, van a ser la zona en donde va a actuar la corrosión. ¿Ah? El trabajo en frío para doblar una barra de acero introduce elevado esfuerzo residual en el doblez, mismo que entonces es anódico y se corroe. ¿Ah? Zona anódica. ¿Ah? Ahí está también el tema de los mismos ánodos de cobre y cátodo de cobre. Aquí se aprecia eh, una figura. Uno también puede hacer una prueba de este proceso de corrosión. Por ejemplo, si usted toma un clavo, ¿ah?, y lo deja a la intemperie. Yo vivo acá en Concón, por ejemplo, yo dejo un clavo a la intemperie, ¿ya? Eh, Acá en Concón el ambiente es muy salino, ¿ya? Siempre hay humedad, entonces se dan condiciones fáciles para la corrosión. Por ejemplo, este clavito va a verse afectado aquí, en la punta, y acá en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza se va a ver afectado? Se va a ver afectado en su cabeza porque aquí, para generar este clavito, cuando recién era una pequeña barrita, vino una prensa, ¿ya?, que aplastó esto y generó la cabeza del perno. La generó en frío. No vamos a calentar esta pieza para hacerle el trabajo más sencillo, si tiene que ser más automático. ¿Ya? Y aquí probablemente vino una sierra que lo cortó así para darle esta punta al clavo. Si se da cuenta, fueron puros trabajos en frío que generó que esta zona tenga elevados esfuerzos, concentración de esfuerzos, ¿ya?, residuales, esfuerzos residuales, al igual acá. Entonces, si nosotros dejamos este clavito a la intemperie, acá por lo menos en Concón, en
en unas 2 semanas, yo ya voy a ver una decoloración en estos puntos, ¿ya? En unos años, ¿ya? Yo voy a ver ya que esto se fue carcomiendo en algunos sectores, ¿ya? Entonces, eso es lo que provoca el trabajo en frío, ¿no? Y esa es la corrosión entonces por esfuerzo, producida por esfuerzos externos a la que se le es sometido el material. También puede ser causado por esfuerzos internos producidos por remaches, pernos. La falta, la falla se presenta como el resultado de la corrosión y un esfuerzo aplicado, ¿no? Una vez que aparece este tipo de corrosión, la única forma de prevenirla es bajando los esfuerzos sobre el material, controlando las condiciones ambientales o aplicar una protección catódica, ¿eh? ¿Cómo aplicamos una protección catódica? Con eh, inyectándole electrones a esos puntos, ¿eh? Yo le podría estar inyectando electrones ahí, le voy a estar inyectando electrones ahí, electrones. Voy a estar inyectando electrones en esta zona, ¿eh? ¿Y cómo se puede inyectar electrones? Mediante un anodo de sacrificio o mediante la corriente impresa, ¿eh? ¿Qué es la corriente impresa? Es un proceso que yo tengo una batería, ¿eh? Una batería positivo y negativo, y le voy a estar entregando electrones, ¿eh? A este sistema, ¿eh? De ahí vamos a enfocarnos en ver todos los tipos de aplicación de elementos que previenen la corrosión, no al 100% obviamente, pero sí baja el proceso de aceleración de la corrosión, ¿ya? La corrosión por fatiga. La corrosión por fatiga es la pérdida de la capacidad del metal para resistir los esfuerzos, debido a que nosotros vamos a romper la película de óxido produciendo una mayor exposición. ¿Qué significa esto? Si vemos acá primero, acá. Por ejemplo, este elemento está sometido a constantes cargas cíclicas, ¿ya? Esas cargas cíclicas pueden hacer de tensión, compresión, ¿ya? ¿Ya? Esas cargas cíclicas van a ser de tensión, compresión, también pueden ser cargas cíclicas asociadas a, a torsión, ¿ya? Por ejemplo, un eje que esté todos los días eh, en funcionamiento, deteniéndose, partiendo, deteniéndose, partiéndose, ¿ya? Se da cuenta que en la superficie va a estar sometido a mucho esfuerzo y se van a generar grietas. Y esas grietas, al generarse, ¿ya? Va a generar, ¿ya? De alguna manera al interior de esa grieta, veámoslo así, esta es la superficie, ¿ya? Y aquí se provoca una grieta, ¿ya? Aquí, al interior de esa grieta, ¿ya? Al interior de esa grieta, se generan unos microclimas, ¿ya? Esos microclimas, ¿ya? Hace que la diferencia de oxígeno, ¿ya? De oxígeno, ¿ya? Entre aquí al interior y lo que hay afuera, ¿ya? Hace que los procesos de corrosión aumenten, ¿ya? Cuando hay diferencia de oxígeno, también se va a generar un proceso de corrosión más rápida. Es más, en unas 3 diapositivas más vamos a ver la corrosión de suelo, ¿ya? Eso tiene que ver cuando yo tengo suelos diferentes y tengo una tubería enterrada, ¿ya? Esa tubería lleva, por ejemplo, gas y está enterrada a 2 metros, ¿ya? Si aquí yo tengo un suelo arcilloso y aquí un suelo arenoso, la diferencia de oxígeno va a hacer que haya una parte de la tubería que se transforme en un ánodo y otra parte de la tubería que se transforme en un cátodo, ¿ya? Entonces, muchachos, esfuerzos, los esfuerzos cíclicos que nosotros estamos generando
a este elemento, sea esfuerzos de tensión, de compresión, de flexión, también puedo estar generando esfuerzos de flexión, o de torsión, o una combinación de ellos, claramente, vamos a estar haciendo que se generen grietas en la superficie de nuestro elemento. ¿Ah? Y obviamente con la consecuencia que tenemos. ¿Ya? Entonces, estas fallas se inician o aceleran cuando ocurre la corrosión, ¿ah? Tal como habíamos indicado anteriormente. ¿Ah? Cuando el material, la superficie, pierde su película de óxido, ¿ya? Va a generar una mayor exposición. Dice, la fractura que se produce en un material como consecuencia de la acción conjunta de un medio corrosivo y un esfuerzo mecánico fluctuante en el tiempo. ¿Ya? Este esfuerzo que les comentaba de tensión, compresión, todo el día. ¿Ya? Este efecto conjunto conduce normalmente a la rotura de las capas pasivas que favorecen la formación y el desarrollo de grietas. ¿Ya? Muchos elementos, muchos elementos que nosotros vamos a utilizar en nuestros elementos mecánicos, en nuestros equipos industriales, han sido trabajados, le han incorporado desde alguna pintura anticorrosiva, desde algún trabajo anticorrosivo, ¿ya? Pero ese trabajo se desarrolla solamente en la superficie, ¿ya? No hasta el interior. Entonces, al generar este trabajo constante de tensión, compresión, flexión, torsión, esos esfuerzos van a empezar a romper la capa protectora. ¿Por qué? Porque entre que se tensionaba, entre que se comprimía, entre que se tensionaba, comprimía, todo el día, se genera una rotura de la capa protectora y consecuentemente también una pequeña fisura, y una vez que ya genera una fisura, se generan estos microclimas que les comentaba anteriormente, que va a llevar a que la corrosión sea acelerada. ¿Cómo evitamos este proceso de corrosión? ¿Ya? Evitar cambios bruscos de temperatura o de carga, ¿ya? Evitar la presencia de tensiones cíclicas, puede usar esa, quizás a lo mejor no puede usar ninguna, seleccionar bien el diseño de elementos críticos, a lo mejor seleccionamos un elemento crítico con un diámetro muy pequeño, no pensamos en un factor de seguridad, eliminar las vibraciones. Imagínense que además de todo esto que les estoy comentando, de estas cargas cíclicas, además tiene exceso de vibración. La vibración va a hacer que estas fracturas, estas grietas, se aceleren más y sea más rápida su proceso de corrosión. Acá era lo que yo quería llegar para presentarle el efecto de la diferencia de oxígeno, ¿ya? Y lo que provoca esta diferencia de oxígeno en algún elemento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la corrosión por picadura, ¿ya? Usted, por ejemplo, tiene un acero y a ese acero le cayó una gotita de agua, ¿ya? Usted no se dio cuenta y esa gotita de agua quedó ahí, ¿ya? Y no estaban las condiciones para que esa gotita de agua se fuera eh, eh, evaporando, ¿ya? Se mantuvo ahí esa gotita de agua, ¿ya? Y por ende, esa gotita de agua fue generando una baja de oxígeno en estos puntos, ¿ya? Empezó a generar una baja de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque al sentir esa agua y ese elemento, los electrones empezaron a tener un movimiento alejándose de esa gotita de agua. ¿Ya? ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a lugares donde la superficie sentía que había más oxígeno. ¿Ya? Entonces estos electrones de fierro se fueron a lugares con mayor concentración de oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Empezó a quedar esto. Empezó a haber una corrosión localizada. ¿Ya? Esa corrosión localizada que se da justamente debajo de esa gotita de agua, ¿ah?
se da debajo de esa gotita de agua, de alguna manera se genera esto, ¿ya? Como les comenté, imagínense que eso es muy, muy pequeño. Es, una, es un micro hoyito, un micro agujero, ¿ya? Entonces, la corrosión por picadura se produce en hoyos agujeros por agentes químicos, se puede encontrar en superficies de metal y se presenta como túneles pequeños y a escala macroscópica. ¿Qué pasa acá? Al generarse esto, se va a generar un microclima acá. A lo mejor ya usted secó su placa metálica, ¿ya? Pero ya al haber esta perforación, este agujero, aquí avanzó rápidamente porque se generan microclimas en donde el oxígeno aquí es más bajo que el oxígeno que hay acá. Entonces los electrones que estaban acá, ya saben lo que va a hacer los electrones. Los electrones son los primeros en arrancar. ¿Ah? Entonces, los electrones se van de este ambiente tan bajo en oxígeno. Piénselo así, que estos electrones quieren respirar y el oxígeno que hay acá no se lo permite. Y además de eso, piense que puede entrar una partícula de cloro, puede entrar una partícula de hidrógeno, puede entrar una partícula de algunos elementos que aceleran el proceso de corrosión. ¿Ya? Pero, en definitiva, muchas veces nosotros vemos una placa por encima y nos damos cuenta, no, mira, si tiene unas pequeñas pintitas, no está en un proceso de corrosión tan alto. Pero lo que nosotros vemos desde arriba es esto. Pero mire las cavidades que se generan abajo. Y obviamente esta que está aquí se va también a empezar a generar más grande hasta que se va a encontrar con esta y ese trocito se va a caer. Entonces por eso se empiezan a descascarar la superficie de muchas placas que están corroídas. ¿Ah? Imagínense que si yo veo esto, esto desde arriba, ¿ah? Si yo veo esto desde arriba, yo vería una plaquita, ¿ah? Y vería de alguna manera como puros pequeños puntitos así. Ahí, 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 unos más grandes que otros, obviamente. ¿Ah? Fue una plaquita que quedó por mucho tiempo. ¿Ah? Entonces uno puede decir, no, sí, mira, esto está listo. Yo creo que pasándole una pequeña lija, solucionamos el tema. Pero si es que pasado mucho tiempo, esta que está aquí, esta que está acá, es ese. Yo lo único que veo va a ser ese puntito desde arriba, ¿ah? Pero realmente ese puntito, ¿ah? Que yo le hablo, ya su agujero ya ha generado al interior cavidades mucho más grandes y se ha conectado con otro agujerito como el que está aquí, que ha estado en crecimiento también por la falta de oxígeno, y en algún momento entre este y este se juntaron. Entonces, imagínense que se juntó este, se juntó este, se juntó este, creció, y el material que estaba acá salió y cayó. ¿Ya? Y por eso uno empieza a ver una superficie como descascarada. Es más, uno le pasa una espátula, algo, y se caen los trocitos por sí solos. ¿Ya? Entonces, los electrones fluyen de la región de más bajo oxígeno, que sería el ánodo, a regiones de alto oxígeno, que sería el cátodo. ¿Ya? La corrosión ocurre por debajo de una gota de agua sobre una placa de acero debido a una baja concentración de oxígeno en el agua. Lo otro que hay que considerar que la corrosión, la corrosión, si yo tengo una placa de acero inoxidable y le cae una gotita de agua, tiene facultades que no le va a afectar esta gotita de agua. Pero si le llega una partícula, ¿ya?, de carbono, ¿ya? ¿Y de dónde puede salir una partícula de carbono? Por ejemplo, yo tengo una placa aquí de acero inoxidable, ¿ya?, de un acero inoxidable, y por acá, por aquí, yo estoy cortando un material con un esmeril angular, ¿ya?, con un esmeril angular, o más conocido como esas galletas, ¿ya?
para cortar fierro y saltan chispitas para todos lados. ¿Ah? Y esas chispitas, probablemente ustedes en materiales de ingeniería o tecnología de los materiales, les decían que dependiendo de cómo eran esas chispas, era más o menos la cantidad de carbono que tenían ustedes en este metal. ¿Ah? Entonces, esa partícula de alta temperatura, si se aloja aquí, en este acero inoxidable, va a pasar este mismo proceso. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está cortando mediante una esmerilla angular y esas partículas pueden caer a una placa, ¿no?, de acero inoxidable, porque les digo al tiro que va a dejar de ser inoxidable. La corrosión galvánica, que es el último proceso que vamos a ver el día de hoy de corrosión, ¿ya? Que es uno de los procesos más destructivos, pero gracias a este proceso también tenemos la facultad de proteger muchos materiales. ¿Ah? Entonces, la corrosión galvánica que se genera, disculpen, la corrosión galvánica que se caracteriza por su poder destructivo, resulta de un fenómeno de electrolisis entre dos metales de potencial eléctrico diferente que se hallan en contacto en presencia de la humedad. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que para que exista la corrosión galvánica tiene que existir contacto entre dos metales. Y esos dos metales, ¿ya?, al entrar en contacto, ¿ya?, al unirlos, ¿ya?, y en presencia de la humedad, uno le va a entregar electrones al otro. Por ende, uno le entrega electrones, el otro recibe esos electrones, este se transforma en una especie de cátodo, ¿ya?, de cátodo, y este en un ánodo. ¿Ya? Por ende, este se empieza a corroer con la disolución, ¿ya?, del metal muy, muy rápido. ¿Ya? Entre las partes metálicas de la embarcación que tiene contacto con el agua, como la hélice, el timón, los sistemas de enfriamiento y algunas conexiones, se puede presentar el paso de electricidad, ya sea entre metales conectados físicamente, como el timón y su herraje, la hélice con el eje y el motor, etc. Lo que cualquiera de los dos va a ocasionar un proceso de corrosión de estas piezas, porque van a haber dos metales, de eh, diferentes metales, ¿ah?, diferentes características, ¿ah?, que al entrar en contacto, ellos, y en presencia obviamente de la humedad, y sobre todo si están bajo el agua en el mar, va a ser más fácil la corrosión. ¿Ah? El agua del mar es muy corrosiva. ¿Ah? eh, Va a generar estos procesos de corrosión galvánica. ¿Ah? Entonces, vamos a tener materiales, ¿ah?, que le vamos a llamar metales nobles. Metales nobles. Estos metales nobles, ¿ya?, tienen un buen comportamiento a la corrosión. ¿Ah? Y parte allá arriba desde el titanio, ¿ah?, acero inoxidable, bronce, cobre, latón, a los metales comunes. ¿Ah? Y específicamente ¿ah?, estos tres últimos que son los más corrosivos que tenemos. ¿Ah? Pueden haber más metales más corrosivos, sí, pero aparte de ser eh, más corrosivos, son también económicamente fáciles de conseguir. ¿Ah? Entonces, si yo junto un metal noble con un metal activo o un metal más corrosivo, de inmediato este le va a entregar sus electrones. Y este se transforma en un cátodo y este se transforma en un ánodo. ¿Eh? Un mismo metal puede ser cátodo o ánodo, dependiendo con quién los voy a juntar. ¿Ya? Va a depender de su junta para decir si es cátodo o ánodo. ¿Ya? Tal como les dice su madre, que depende de la junta. ¿Ya? Ciertos metales llamados comunes se corroen más rápido que los conocidos como metales nobles. ¿Ya? En la figura se muestra una lista de los metales más usados en instalaciones y equipos marinos.
en orden de menor a mayor grado de corrosión galvánica que pueden llegar a sufrir en agua marina y en temperatura ambiente, ya que la corrosión galvánica se presenta entre metales diferentes. Para evitarla o disminuirla considerablemente, es recomendable usar metales del mismo tipo entre conexiones, ¿ya? O elementos de sacrificio, ¿ya? Los elementos de sacrificio son muy usados, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo dos elementos que los voy a poner en contacto. Uno lo voy a dejar en contacto, como este que está aquí. Aquí los dejé en contacto y el otro lo dejé suelto, ¿ya? Aquí se aprecia que la entrega de electrones de este trozo de zinc a esta barra, ¿ya?, es alta, y por ende esta barra después de un tiempo yo la voy a pesar y va a mantener su mismo peso. En cambio este elemento de zinc ya debió haber cambiado su peso, ¿no? Yo hace unos años atrás hicimos unos ensayos con unas maquinitas, ¿ya?, para ver cómo era el comportamiento de estos ánodos de sacrificio, ¿ya? Y resultó bastante eficiente el estudio, ¿no? Acá nosotros tenemos también muchas complicaciones cuando se eligen mal, ¿ya?, los remaches. Por ejemplo, tengo que remachar una placa de aluminio, ¿ya? Y a mí se me ocurre elegir un perno de acero para unir placas, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que el perno no se va a corroer, ¿ya? Es más, el perno va a transformarse en un cátodo. La placa le va a entregar a este perno todos sus electrones, ¿ya? Y al entregar sus electrones, tenemos el siguiente problema, que esta placa se empieza a corroer, tal como les comenté anteriormente, y van a empezar a caer trozos de esta placa. Lo que va a pasar aquí es que vamos a perder la placa, siendo que la placa era lo más importante. Ya lo que debió haber pasado acá es que el perno debió haber sido el que se debería haber corroído, ¿ya?, porque es más fácil cambiar el perno. Aquí cambiar la placa es más costoso, ¿ya?, y lleva más tiempo que haber cambiado solamente perno en un tiempo determinado, ¿ya? Y muchachos, la corrosión por el suelo lo vamos a ver ya en la próxima clase, ¿ya? Eh, y, turururu, y acá, antes de que nos vamos, ¿ya?, tiene que ver mucho con el potencial eh, de electronegatividad que tenga mi material para saber si es un buen elemento a ser usado para un para hacer ánodo de sacrificio o no. Entonces, por ejemplo, el magnesio, el aluminio y el zinc tienen electronegatividad negativa, ¿ya? El magnesio menos 2,37, el aluminio menos 1,6. Por ende, si yo junto, ¿ya?, una pieza de fierro, una pieza de fierro, de hierro, acá está el hierro, con una de cobre, ¿ya?, tenemos que ver que el hierro con el cobre está aquí, vamos a rayarlos, ¿ya? Aquí está el hierro, aquí está el cobre, ¿ya?, por su electronegatividad negativa. Acá tengo una electronegatividad eh, positiva. Es el hierro el que va a entregar sus electrones. Y acá lo vemos. Aquí el paso de electrones es desde el fierro a acá. Aquí lo que se hizo fue una pila. De alguna manera, al generarse este movimiento de electrones, nosotros podemos transformar en una pila, y es lo que tiene cualquier pila que usted use ahí para poner el control remoto, lo que sea, ¿eh?, para ser usado este movimiento de electrones, usted puede sacar provecho, ¿eh?, como ese ejercicio de una papa que también se hacía en años de colegio. Y la parte de las protecciones usadas para los mecanismos de desgaste lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, siempre considere que la diferencia de oxígeno va a hacer que se transformen eh, un elemento en una parte de su elemento en una zona catódica y en otra zona anódica. Pero
corrosión por el suelo lo vamos a ver la próxima semana y vamos a empezar a hacer ejercicio para calcular cuál es la vida útil que tiene, por ejemplo, un elemento. ¿Ya? Yo puedo calcular la vida útil de un ánodo de sacrificio, que va a ser una de las tareas que nos toca por hacer, ¿ya? Y que sería una parte del certamen, que está aquí, ¿ya? Que ahí lo voy a explicar en la próxima sesión. Vamos a ver cavitación, después sistemas de lubricación, y como en 3 semanas estaríamos listos ya con la materia, ¿ya? De este primer certamen. ¿Ya? Ya muchachos, voy a detener la grabación